Habrán escuchado por ahí que es bastante frecuente que las personas, o por lo menos de cierta edad, hablen de que hoy en día en nuestro país no existe la cultura del trabajo, o por lo menos hay alguna crisis en eso que denominamos o se denominaba la cultura del trabajo, entendida como el valor del trabajo como lo más importante o como uno de los más prioritarios, si se quiere, en la escala de valores de las personas, ¿no es cierto? Entendida en el sentido de que para lograr cosas en la vida, la herramienta el camino es a través del trabajo, a través del esfuerzo personal. Dando a entender de que hoy tal vez esa concepción o ese valor del trabajo no está tan difundido, o por lo menos no está en una escala prioritaria como en otra época, ¿no es cierto? Atento a que tal vez la gente interpreta que, bueno, la existencia de los planes o de la ayuda social a diferentes sectores desanima o desalienta el hecho de, bueno, buscar un trabajo o generar alguna actividad laboral como para enmendar esa situación, ¿no es cierto? Es decir, van a escuchar incluso muchas personas que dicen, por ejemplo, bueno, a ver, no sé, si le ofrezco a una persona que me corte el pasto, no lo va a hacer porque, bueno, prefiere el plan o prefiere la ayuda social antes de hacer ese tipo de trabajos. A ver, quiero expresarlo con mucha prudencia esto y quiero dejarlo así como una cuestión relativa, ¿no es cierto? Como una cuestión que cierto sector o ciertas personas dicen, pero bueno, que hoy en día de alguna manera marca la existencia, y eso no lo podemos negar, de una modificación en lo que antes se consideraba la cultura del trabajo. El autor que nosotros trabajamos, que es Blanche, en la bibliografía, plantea este cuadro, ¿no es cierto?, de cuáles serían aquellos rasgos psicosociales que intervienen en esta concepción de cultura del trabajo o ética del trabajo. Uno de los rasgos sería la idealización de la laboriosidad, el oficio, la profesionalidad y la ética del trabajo, ¿sí? Es decir, la idealización de que el trabajo es la solución para todo, ¿m? Es decir, el trabajo como el objetivo principal, lo ideal. La exaltación del esfuerzo, la constancia, la disciplina, el ascentismo intramu- intramundano, ¿sí? Es decir, la valoración del esfuerzo, el sacrificio personal, lo que se conoce hoy en día como la meritocracia, es decir, este, la forma de pensar de que bueno, lo que logramos o los méritos que, o sea, nuestros resultados deben depender de nuestros méritos para poder lograr esos resultados. El levantamiento de la censura moral concerniente al afán de lucro. Esto quiere decir que bueno, la cultura del trabajo favorece, ¿no es cierto?, el afán de lucro, es decir, el afán de ganancia. La condena cultural de la pereza y del ocio, esto que está bastante generalizado, ¿no es cierto?, el decir, bueno, tildar de vagos a determinados sectores sociales porque, bueno, no tienen trabajo, no tienen posibilidad de acceder a un trabajo. Pasión desenfrenada por el dinero y la riqueza, también, ¿sí?, planteada en esta cultura del trabajo. La incitación al ahorro y a la iniciativa inversora, la racionalización instrumental de la actividad productiva. Bueno, son algunos rasgos de la ética psicosocial del trabajo que de alguna manera también a nivel cultural, si se quiere, condiciona un poco nuestra perspectiva en relación al trabajo. Pero bueno, como yo le decía hace un momento, esto tal vez no está tan generalizado hoy en día como lo era en otro tiempo, ¿no es cierto? Fíjense cómo esto de la incitación del ahorro o a la iniciativa inversora ha decaído un poco en este tiempo porque, bueno, hay gente que no puede ni siquiera pensar en ahorrar porque no tiene cubiertas ciertas necesidades básicas, ¿no es cierto? Condiciones de trabajo. Si hablamos de condiciones de trabajo nos referimos a aquellas circunstancias o conjunto de circunstancias en el marco de las cuales se desarrolla la actividad laboral. Es decir, nuestra actividad laboral individual
se va a desarrollar en un contexto determinado que o por lo menos sería esperable, que cumpla con determinadas condiciones para que se pueda desencadenar esa actividad laboral, ¿sí? Hoy en día, bueno, esas condiciones se han ido complejizando, han ido aumentando, se han ido incorporando determinadas variables que antes tal vez no se consideraban, ¿sí? Por ejemplo, los aportes que hace la higiene y seguridad o el ámbito del saber de la higiene y seguridad para el trabajo, antes ni siquiera era tenido en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, hoy en día contar con una ART es básico para poder trabajar. Pero bueno, hace algunos años atrás eso no existía, no estaba dentro de los parámetros a considerar por un empleador. Pero bueno, hoy en día sí. Y eso indica que, bueno, estas condiciones del trabajo permanentemente van mutando, van cambiando, se van transformando, se van enriqueciendo, se van actualizando. Bien, desde la bibliografía, bueno, nosotros hemos señalado estas condiciones del trabajo. Ustedes van a encontrar en el material, bueno, estas circunstancias que rodean a lo que es el trabajo y a las cuales uno se adapta como trabajador, ¿sí? Bien, por ejemplo, se mencionan, entre otras, el contrato, ¿sí? La modalidad, indefinido, temporal, jornada completa, parcial, el salario, con prestaciones sociales, sanitarias, el ambiente físico en cuanto a la temperatura, la humedad, la iluminación, el ruido, la calidad del aire, la limpieza, la higiene, el equipamiento, el mobiliario, instrumentos, ergonomía. A ver, si los detallamos, todas estas condiciones, todas estas circunstancias son necesarias, por lo menos hoy en día, para lo que es el desarrollo de una actividad laboral, ¿sí? Desde aquellas que tienen que ver con el medio ambiente o el espacio físico donde se desarrolla una actividad, hasta aquellas que tienen que ver con el contexto socio laboral, es decir, el contexto socioemocional, que podemos definirlo como clima laboral, ¿no es cierto?, el clima social. Es decir, todo eso, todas esas condiciones generan un contexto en el cual se desarrolla el trabajo y que son condiciones necesarias para que se desarrolle un trabajo, ¿no es cierto?, o para que un empleador lo tome de una determinada manera. Los invito a que lo desarrollen o que lo puedan desplegar, ¿sí? Y profundizar con la lectura del material bibliográfico. En cuanto a la función psicosocial del trabajo, yo acá me quiero detener más que nada en lo que determinados autores hablan acerca de cuáles son las funciones positivas, ¿no es cierto?, del trabajo en las personas. Igual, de todos modos, ustedes en la bibliografía van a tener un detalle, una ampliación en cuanto a cuáles son las funciones o los efectos negativos, llamados entre comillas, del trabajo en las personas. Es decir, depende del punto de vista en que lo consideramos, va a tener un aspecto favorable y un aspecto tal vez no tan favorable, ¿no es cierto? En este punto, fíjense, este cuadro que yo les presento a continuación contiene 11 funciones u 11 efectos positivos del trabajo en las personas. En primer lugar, fíjense, de un costado vamos a tener las funciones y de otro costado la implicancia en la vida personal de las personas. La función integrativa o significativa del trabajo. Esto quiere decir que el trabajo le da sentido a la vida de las personas. Permite a los individuos realizarse personalmente y profesionalmente. Le da un motivo, un sentido a la vida. Estatus y prestigio social. Reconocimiento, respeto de parte de los otros. Esto que yo le decía, ¿no es cierto?, de cómo hoy en día determinadas profesiones se valoran distinto, otorgándoles el calificativo de esenciales, por ejemplo, ¿sí? Identidad personal. Bueno, como le decía en un principio de este desarrollo de esta clase, que el trabajo está acompañado, más que nada, bueno, viene a acompañar nuestra identidad personal, es decir, viene a apuntalar nuestra identidad personal y de alguna manera, si se quiere, contribuye a que cada uno de nosotros pueda fortalecer esa imagen de sí mismo y posicionarse en el mundo con una idea, ¿no es cierto?, de cómo es uno y de qué hace.
económica, en cuanto a la independencia económica, la posibilidad de elegir el ocio y las actividades del tiempo libre, es decir, el trabajo nos brinda la posibilidad de tener determinados ingresos como para obtener un desarrollo económico y a partir de ahí, bueno, cierta independencia, ¿sí?, de otras figuras, como puede ser el Estado, nuestros padres, este, familiares, y bueno, también tener la posibilidad de desplegar actividades al aire libre con los recursos que uno obtiene del trabajo, ¿no?, de su propio trabajo. Oportunidades para la interacción, es decir, contactos sociales, aspectos emocionales enriquecedores. Fíjese cómo en el trabajo muchas veces nosotros compartimos más tiempo que en la familia, ¿no es cierto? 8 horas de trabajo o 10 horas de trabajo muchas veces, que uno le quita tal vez a la familia y que tal vez en el trabajo uno mantiene contactos tal vez más estrechos o más frecuentes o por lo menos durante más tiempo con personas que forman parte de otro contexto que no es nuestro contexto familiar, ¿no es cierto? Conozco de trabajadores que ven a sus hijos dormidos siempre, ya sea porque se levantan temprano, sus hijos quedan dormidos. Cuando llegan a la noche, después de trabajar, sus hijos ya están dormidos, es decir, los conocen a ellos en cama, ¿sí? Entonces, bueno, vemos esa cuestión también, ¿no? Pero también, bueno, hay aspectos emocionales enriquecedores, como por ejemplo esto de la satisfacción de hacer algo útil, algo productivo, de tener alguna remuneración por eso. También la función de estructurar el tiempo, es decir, la posibilidad de tener un trabajo nos da un marco de referencia temporal útil para nuestra vida, es decir, nos organizamos la semana, organizamos nuestro día en función de nuestra actividad laboral y eso nos da cierta idea de equilibrio, cierta sensación de equilibrio, cierta sensación de orden, de estabilidad que, bueno, que es bastante conveniente para el ser humano. Fíjense cómo muchas personas han tenido que afrontar ciertos episodios de angustia, de ansiedad o de preocupación cuando se han visto tal vez por esta cuarentena sin esa rutina, ¿no? Cómo se ha ido desordenando la vida. Fíjense cómo hay personas que, qué sé yo, no sé, trasnochaban hasta quién sabe qué hora, después a la mañana les costaba levantarse, digo en este periodo de cuarentena, ¿no es cierto? Que, bueno, el no tener una actividad laboral o el no tener una rutina laboral, entonces generó un cierto desorden en cuanto a sus horarios. Continuando con estos desarrollos de las funciones psicosociales del trabajo, podemos desplegar este otro cuadro, ¿no es cierto? Es una actividad más o menos obligatoria, nos da un marco de referencia útil para organizar nuestra vida. Es la oportunidad para desarrollar habilidades y destrezas también, es decir, en el trabajo uno puede especializar sus capacidades, tanto las habilidades blandas, como puede ser el tema de la comunicación, el liderazgo, el razonamiento, como así también las habilidades que tienen que ver con las habilidades manuales, ¿no es cierto?, o el conocimiento técnico. Fíjense cómo hay muchas personas que dicen, bueno, no me pagan bien, pero aprendo. Es decir, hay personas que van a trabajar en algún lugar más que nada por la experiencia que pueden tener más allá de la práctica, ¿no es cierto? Transmisión de normas, valores y creencias, es decir, en el trabajo uno puede incorporar determinadas normas, determinadas reglas que incluso puede aplicar en el resto de la vida, ¿sí? Es decir, el trabajo tiene un papel socializador clave, porque bueno, uno puede incorporar normas útiles para desplegarlas en la vida, tanto social como familiar. Poder y control, es decir, determinados trabajos nos dan poder y control sobre determinadas personas, ¿sí?, independientemente del puesto que uno tenga. ¿Sí? Hay trabajos que generan cierta influencia o cierta prevalencia de uno sobre determinadas personas. Y este último punto, como función psicosocial del trabajo, el bienestar. Un punto que creo que engloba todos los demás porque hace referencia a la sensación interna de cada uno en relación a la satisfacción con su actividad, ¿no es cierto? Cuando se dispone de un trabajo en condiciones físicas adecuadas, con seguridad en el empleo y un horario adecuado, ¿sí? Bueno, ese bienestar que genera el hecho de trabajar o sentirse incluido dentro de una actividad laboral productiva que genere satisfacción a determinadas necesidades.